dióxido de azufre más 2 de óxido de zinc. Veamos, hay una cosa ahí que yo lo voy a partir un poquitito distinto que como se lo mostró él en la clase pasada. Es lo mismo, ¿sí? Pero para que tengan otra herramienta, ¿sí? Yo voy a trabajar todo en moles, no voy a hacer ninguna tablita. Y cuando necesite voy a pasar a masa. Mientras no necesite, no lo voy a pasar a masa. Voy a trabajar en moles, ¿sí? Obviamente es lo mismo, ¿eh? Conceptualmente es igual. Nos dicen, necesaria para obtener 500 kilos de dióxido de azufre. Entonces, de esto quiero obtener 500 kilos. ¿Conozco la masa molar de esto? Fíjense por qué les digo esto. Porque por ahí no necesitamos todos los datos en masa y en moles, ¿sí? Y como los coeficientes estequiométricos los tenemos en moles, podemos trabajar directamente en moles. Nos piden 500 kilos de este. ¿Conozco la masa molar del dióxido de azufre? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la masa molar del dióxido de azufre? Es lo mismo con lo que tenemos problemas desde hace un mes y medio, que pregunto la masa molar, Acá me dicen 64 gramos mol. 64 gramos, pero bueno, o sea, Bien, y con esos 64 gramos mol, ¿qué hago? ¿Cómo paso los 500 kilos a moles? ¿Cómo paso los 500 kilos a moles? los dividí por la masa molar. Lo divido por la masa molar, así como está, 500 No, dividido en 64. gramos. Muy bien. 500.000 gramos dividido 64 gramos mol. ¿Cuánto nos da eso? ¿Se entendió, no? ¿Por qué lo tengo que poner en gramos? Porque si me la dan en kilos, multiplico por 1000 para pasar en gramos, porque la masa molar la tengo en gramos por mol. Esto tiene que ser coherente en unidades. Gramos se va con gramos, mol que está dividiendo siete pasa al mil numerador. ochocientos tres 7.813 o 12,5 vamos a poner como pusieron ahí en el chat, ¿sí? Así no redondeamos el número intermedio, moles. Perfecto. Entonces, el ejercicio nos pide obtener 7.812,5 moles de dióxido de azufre. O sea, si así como está dicho, que nos pidan 500 gramos es lo mismo que nos pidan 7.812,5 moles. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miramos la estequiometría. Fíjense que por cómo es el problema, este no me importa y este no me importa, porque lo que me piden es solamente las relaciones entre este y este. Entonces, como este no lo necesito para nada y este no lo necesito para nada, no voy a hacer ninguna cuenta para no perder tiempo con esos dos. ¿Lo ven? O sea, si hacemos la tablita completa, vamos a hacer un montón de cuentas de este y de este que no necesitamos para nada, porque el enunciado del ejercicio no los necesita. Entonces, ¿ahora qué sabemos? Sabemos que 2 moles de sulfuro de zinc, 2 moles de sulfuro de zinc, forman 2 moles de dióxido de azufre. ¿Estamos de acuerdo? Porque el coeficiente estequiométrico es el mismo, entonces 2 moles de esto van a formar 2 moles de esto. ¿Sí o no? Entonces, para formar 7.812 moles de dióxido de azufre, necesito partir de 7.812 moles de dióxido de azufre, de sulfuro de zinc, perdón, para formar 7.812,5 moles de dióxido de azufre, necesito
7.812,15, 5, perdón, moles de sulfuro de zinc. ¿Lo ven eso? ¿Sí o no? ¿Alguien no lo entiende? Esto, ¿Podría repetirlo? sí, como el coeficiente estequiométrico es el mismo, si yo necesito 2 moles para producir 2 moles, para producir 7.812,5 necesito 7.812,5. Tienen el mismo coeficiente estequiométrico. Voy a necesitar la misma cantidad de uno y otro. Y este no lo miro y este no lo miro, porque no me interesan para esta cuenta. Ahora sí. Entonces, ahora, ¿puedo sacar la masa molar del sulfuro de zinc? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la masa molar del sulfuro de zinc? ¿Cuánto vale la masa molar del sulfuro de zinc? 97,45 gramos mol, dice acá. Justin, ¿están de acuerdo el resto? Entonces, si yo tengo 7.812,5 moles, ¿cómo los paso a gramos? ¿Qué hago con los 7.812 moles para pasarlo a gramos? Los divido por los 97,45 gramos mol. ¿Qué opina el resto? Multiplico porque si Se divido, me va a dar multiplica al porque revés. ¿Sí? Multiplico por 97,45 gramos sobre mol. Entonces, mol dividido mol se va y el resultado queda en gramos, que es lo que queremos. ¿Sí? Multiplico. Ojo con eso porque es un error bastante común que están cometiendo repetidamente. Piénsenlo desde las unidades o piénsenlo como regla de 3, ¿sí? Pero en masa a moles tienen que poder pasar casi automáticamente. Si se equivocan en el pasaje de masa a moles, lo van a arrastrar en todo el ejercicio, probablemente en todo el parcial. ¿Sí? Así que es algo que necesitan repasar. Multiplico. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esta cuenta? $76.000 y pico gramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo paso a kilogramos para que sea un número más amigable. 1,3 gramos o 0,31 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner coma, así no nos confundimos con el punto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, para producir 500 kilos de dióxido de azufre, necesitamos 761,31 kilos de sulfuro de zinc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguien no lo entiende esto que hicimos? ¿Ven por qué no necesité hacer ninguna cuenta ni con el oxígeno ni con el óxido de zinc?
porque no lo necesitaba, no me daban ningún dato, no me pedían ninguna pregunta, ni sobre el oxígeno, ni sobre el óxido de zinc. Entonces no hice ninguna cuenta del oxígeno ni del óxido de zinc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá o alguien se perdió? Bien, Gonzalo, y todo el resto, los otros 17 que están ahí. Va bien, va bien. Bien. ¿Está bien? Bueno, Justin supongo que también porque hizo la cuenta. Florencia, bien, bien, perfecto. Ahora, ¿qué nos falta en esto? Este es el resultado del ejercicio. Fíjense, lean el enunciado. ¿Qué nos falta? Nos falta la pureza. No, lo digo yo, así les ahorro el trabajo de contestar después de que yo pregunte 17 veces. Falta la pureza, ¿no? Ahora, analicemos acá, porque este es un caso especial de cómo vamos a aplicar la pureza, que es donde se empieza a complicar. Yo necesito esta masa de sulfuro de zinc puro. Esa es la masa verdadera que yo necesito de sulfuro de zinc. ¿Sí? O sea, si el sulfuro de zinc fuera 100% pureza, yo pongo esta masa. Pero ahora me dicen que es impuro. Entonces, de mi reactivo en el frasco, que está impuro, yo tengo que sacar más o menos de 761 kilos. Frasco bastante grande, ¿no? Para sacar 761 kilos, pero tengo que sacar más Menos. o menos. ¿Quién dijo? ¿Alguien por ahí dijo menos? Yo escuché un menos y leo un más en el chat, o sea, hay debate. Debatámoslo. ¿La pureza hace que me baje la cantidad de reactivo o que me suba la cantidad de reactivo? O sea, si yo tengo un reactivo que es impuro, Que baje, que sea menos. tengo menos reactivo. Entonces, si yo de verdad necesito esta cantidad de reactivo y el reactivo está impuro, yo tengo que tomar más cantidad, porque toda la masa de impurezas que tome no me va a servir. O sea que yo voy a tener que tomar una masa más grande que esto para que lo que me queda puro sea esto. ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este 761,31, ¿qué es? ¿Cuánto es? 761,31 kilogramos de sulfuro de zinc puro. Los tengo en qué masa, en X kilogramos de reactivo impuro. Eso es lo que queremos calcular. ¿Y yo qué conozco? Que tengo 74 gramos de sulfuro de zinc puro, o kilogramos, porque es lo mismo, ¿no? Si lo pongo en pureza, 74 kilogramos de sulfuro de zinc puro en 100 kilogramos de reactivo impuro. ¿Se entiende lo que planteo? Entonces puedo resolver esta regla de 3. Si quieren, lo pongo abajo para que sea más evidente. Es lo mismo, ¿no? Obviamente. ¿Se entiende lo que planteé? ¿Sí o no? ¿Podría repetirlo, profe? Porque Sí. La definición de pureza es cuánto tengo cada 100 del reactivo impuro. En gramos o en kilogramos, ¿no? Porque es lo mismo. O sea, si yo digo 74% de pureza, son 74 gramos cada 100 gramos de reactivo impuro, lo voy a escribir así queda más claro, o 74 kilogramos cada 100 kilogramos de reactivo impuro. La definición de pureza en gramos o en kilogramos me da lo mismo, es 74 cada 100. Lo importante es que sea 74 cada 100 en la misma unidad. Eso significa 74% de pureza. Entonces,
y tengo 74 gramos de zinc puro, de sulfuro de zinc puro, cada 100 gramos de reactivo, para tener 761 kilogramos de zinc puro, ¿cuántos kilogramos de reactivo necesito? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que resolver esta regla de 3. Lo voy a escribir así para que sea evidente, 31, y esto me queda, ¿cómo en la cuenta? Por 100 dividido por 74. ¿Sí o no? ¿Cuánto da esto? 1028,8 kilogramos de reactivo impuro. Entonces, yo tengo que sacar del frasco, insisto, un frasco grande, tengo que sacar de mi tarro enorme 1028 kilogramos de reactivo impuro para verdaderamente tener 761 gramos de reactivo puro. ¿Lo ven? Si yo saco 761, pensémoslo en gramos para que sea más fácil. Yo saco 761 gramos de mi tarro. ¿Cuánto saqué de sulfuro de zinc? Y menos, porque una parte de los 761 gramos son impurezas. Entonces, yo tengo que sacar más. ¿Cuánto más? 1028. Si yo saco 1028, tengo una masa de impurezas que no me importa y los 761 que necesito puro de mi reactivo. ¿Lo ven? ¿Se entiende el concepto? Sí. O sea, es un ejercicio al revés. Yo acá, en general, ¿qué hago? Multiplico por la pureza. Y en este ejercicio terminé dividiendo por la pureza, porque en vez de multiplicar por 74 y dividir por 100, multipliqué por 100 y dividí por 74. Hice al revés la cuenta. ¿Lo ven? Entonces, con la pureza, tenemos que tener en cuenta eso. Si lo que yo necesito es 700 gramos o 761 gramos de reactivo, yo tengo que poner más de mi reactivo impuro. Es como si yo les voy a pagar algo y les digo, uno de cada 10 billetes que les voy a dar es falso. Bueno, dame más billetes. Si encima te doy menos billetes, te doy menos billetes, más los billetes falsos, tenés mucha menos plata. ¿Se entendió? ¿Lo ven el ejemplo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Bien, dicen por acá. Bueno, el siguiente que piden ya tiene rendimiento. ¿Te parece, Álvaro, si les mostramos el ejemplo cortito que yo tenía de rendimiento, ya que me dicen que nadie lo miró, y después vos se los hacés, así Dale, comparamos y ven los dos estilos, que me parece bárbaro que vean más de una dale, forma de resolver dale, dale. Sí, me los parece mismos. buenísimo, así lo van viendo de dos maneras. Lo van viendo y lo vemos, Yo, es le- corto yo lo que- este, por eso. yo en este ejercicio, fíjense que lo que hice fue algo que, si ustedes se avivan, les va a ahorrar cuentas, que es, todo lo que no necesito, no hago cuentas sobre lo que no necesito. En este caso, de todo esto que no me daban ningún dato, ni me pedían ninguna información, chao, me olvido que existe. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, dale, dejo de compartir yo, compartiles vos ese y después les resuelvo yo el 20. Dale, así, porque se parece, tiene un estilo del 20. Creo que es más fácil el que puse yo de ejemplo, porque es como para una introducción. Avísenme cuando están viendo en pantalla, como siempre. Ahí se ve, Eli. Ahí se ve. Sí, Bueno, ahí lo tendrían que estar viendo en pantalla completa. sí. Sí. Bueno, a ver.
Es cortito el enunciado de este. Dice, se hacen reaccionar 150 gramos de nitrato de plata con exceso de ácido clorhídrico y me dice que si se produce 122 gramos de cloruro de plata según la siguiente reacción, y me da la reacción escrita, ¿cuál sería el rendimiento de la reacción? ¿Sí? Este es el primer ejemplo, yo ya se los había subido, si alguien ya lo vio, ya sabe más o menos cómo viene este armado. Pregunta, entonces. Hace una sola pregunta esto. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Es lo único que hay que contestar. A ver, ¿cómo se resuelve? Lo que yo les había dicho la vez pasada es que lo bueno que tienen estos ejercicios era que siempre arrancábamos igual, ¿sí? Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es tener la ecuación, chequear que esté balanceada, ¿sí? Y anotar, armarnos la tabla y anotar los datos del problema. Eso hay que hacerlo siempre. Entonces, ¿tengo la ecuación? Sí. Me la dieron escrita acá en el problema. ¿Esta ecuación está balanceada? Yo no veo ningún coeficiente escrito. O son todos unos o no está balanceada. ¿Qué opinan? Está Sí, balanceada. está balanceada. Está balanceada. Siempre hay que verificarlo, ¿sí? Pero esta está balanceada. Lo que pasa es que no dice nada delante de ninguna de las sustancias porque todos los coeficientes son uno. No hace falta escribirlos los unos. Bien. Entonces, una vez que sé que la ecuación esté balanceada, me puedo armar mi tablita. Primero, ¿en qué la armamos? Como siempre, en moles. En moles la armamos siempre porque en total es copiar los coeficientes estequiométricos, ¿sí? En este caso necesito un mol de nitrato de plata que reacciona con un mol de ácido clorhídrico y formo como producto un mol de ácido nítrico y un mol de cloruro de plata, ¿sí? Bueno, lo que recién les mostró Álvaro es que nosotros en algunos casos podemos evitar hacer cálculos, ¿sí?, de las sustancias que el problema no me está preguntando, ¿sí? Yo puedo, ahí requiere obviamente más conocimiento, porque yo tengo que poder identificar qué sustancias el problema me está dando como dato y yo voy a necesitar tener los datos y de cuáles no es necesario. Si tengo dudas, lo más recomendable es hacerlo todo. A medida que uno va avanzando, lo ideal es ir haciendo lo que les dice Álvaro, cada vez evitar hacer cuentas al Pepe, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene hacer todas las cuentas? Que yo puedo verificar que no cometí ningún error. ¿Qué desventaja tiene? Que capaz que perdí tiempo en hacer cuentas que realmente después no necesito. Como todo en la vida es un tira y afloje, ¿sí? Uno elige qué es lo que más le conviene. Entonces, ¿cómo hago si quiero hacer la tabla completa? Bueno, calculo todas las masas molares y como en este caso de todo hay un mol, multiplico por 1. En este caso es muy pavo. Entonces calculo la masa molar del nitrato de plata, que es 170 gramos por mol, multiplicado por un mol son 170 gramos. La del ácido clorhídrico serían 36,45, 36,5 gramos por un mol, 36,5 gramos. ¿Sí? Lo mismo para el ácido nítrico, que tiene masa molar 63 gramos por mol, ¿sí? Y para el cloruro de plata, que tiene una masa molar de 143,45,5 gramos por un mol, son 143 gramos, ¿sí? La única ventaja que tiene el poder hacer toda la tabla es que ahora yo puedo corroborar que no hice ningún error hasta este punto. ¿Por qué? Recuerden que en una ecuación química la masa ni se crea ni se destruye. Entonces, si yo sumo las masas a ambos lados, o sea, las masas de los reactivos y las masas de los productos, tengo que obtener el mismo número. O sea, la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Verifiquémoslo en este caso. 170 gramos más 36,5, ¿sí? Son 206,5 gramos en los reactivos, ¿sí? O sea, si yo sumo estas dos masas, son 206,5 gramos. Y si sumo estas dos, 63 más 143,5
también da 206,5 gramos. ¿Sí? Si las masas no me llegan a dar iguales, y cuando digo iguales quiero decir iguales, ¿sí? No parecidas, ¿sí? O sea, acepto diferencias en los decimales, pero nada más. ¿Por qué? Porque 1 gramo de diferencia es un hidrógeno, para que se den una idea. Si no les da igual, quiere decir que algo no hicieron bien. O se olvidaron de chequear que la ecuación esté balanceada, o calcularon mal una masa molar, o balancearon mal, algo pasó. ¿Sí? Ventaja, puedo chequear. Desventaja, capaz que alguna de esas no era necesaria y perdí tiempo. Cada uno sabe con qué se siente más tranquilo después. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, vamos ahora con los datos propios del problema. ¿Sí? Me decía que en este problema se hacían reaccionar 150 gramos de nitrato de plata, entonces de nitrato de plata pongo que tengo 150 gramos, con exceso de ácido clorhídrico, y que se producen 122 gramos del cloruro de plata. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Una vez que teníamos los datos del problema, que son estos que acabamos de anotar, teníamos que empezar a hacer estequiometría de la reacción. En caso de que algún dato nos lo dieran en forma de un volumen, por ejemplo, para un gas, o de una concentración de una solución, había que llevarlo a masa o a moles. En este caso, nos dan todo en gramos, así que no hay problema. ¿Hay algún dato de pureza que tengamos que calcular la masa pura, o ya sabemos los datos puros de las sustancias? Uy, yo pensé que era una pregunta fácil. Cambio la pregunta. ¿Esos 150 gramos son de nitrato de plata puro, o es Puro, una muestra que contiene? Son puros. puro porque no Fíjense que dice el nada de pureza. enunciado dice 150 gramos de nitrato de plata. Punto. Una cosa es si dice nitrato de plata impuro, o si dice una muestra que contiene nitrato de plata. Eso es algo impuro. Pero si a mí me dicen, tengo tantos gramos de esta sustancia, que es la que aparece en la ecuación, ya está. Es puro. ¿Lo ven? Siempre se calcula producto a partir de qué reactivo, del limitante o del exceso. Limitante. Del limitante, ¿sí? Entonces, teníamos un paso que era averiguar quién es el reactivo limitante. En este caso, ¿hace falta que yo averigüe quién es el reactivo limitante, o ya lo sé? Ya está, dice en exceso el ácido clorhídrico. Claro, si el ácido clorhídrico está en exceso, ¿quién va a ser el reactivo limitante? Por pura lógica. Del otro, el coso de El plata. otro, el El nitrato de nitrato plata. de plata, el nitrato de plata, ¿sí? Entonces, fíjense, no es que no estoy haciendo ese paso, es que me lo dieron hecho. No es que yo me tengo que poner a averiguar quién es el limitante. Hay dos reactivos, si uno es el exceso, el otro es el limitante, por pura lógica, ¿sí? Bueno, entonces estoy perfectamente en condiciones de calcular el rendimiento. ¿Cómo calculamos el porcentaje de rendimiento? Bueno, recordemos la formulita del porcentaje de rendimiento. ¿Sí? Antes de ponernos a hacer muchos datos, veamos qué es lo que tengo que buscar, así busco solo lo que necesito. Porcentaje de rendimiento, yo lo calculaba haciendo el producto obtenido, o el producto real, como quieran decirle, dividido el producto esperado, o el producto teórico, o el estequiométrico, son todos sinónimos, multiplicado por el 100%. Entonces, veamos de estos datos que tengo, que quiero averiguar, y qué me faltaría para poder hacer el cálculo. Entonces, me pide que averigüe el porcentaje de rendimiento. O sea, el porcentaje de rendimiento es la incógnita, ¿sí?
¿Tengo el producto que se obtiene en esta reacción? ¿Tengo el obtenido? Fíjense, ¿qué me decía el problema? Se producen 122 gramos. Estos 122 gramos, entonces, ¿qué producto es? ¿El obtenido, el real o el teórico, el que yo esperaba en teoría? El obtenido. El obtenido, ¿sí? Ese es el dato obtenido, el dato real. ¿Puede ser que sea ambos? No, no, es o uno o es el otro. La única forma de que el obtenido y el esperado sean el mismo es que el rendimiento sea del 100%. ¿Sí? Entonces, este que me dice que es el que se produce, se obtiene, se genera, ¿sí? Es el verdadero, el real. Esto es lo que yo de verdad posta obtuve cuando hice este experimento. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos este dato de producto obtenido. ¿Sí? Lo voy a multiplicar por 100, ese 100 lo tengo. ¿Sí? Entonces, lo que me falta calcular es el producto teórico o el esperado si la reacción tuviera un rendimiento del 100%. Ese es el que calculamos a partir de la estequiometría de la reacción. ¿Sí? La estequiometría de la reacción me dice que cada un mol del reactivo limitante, que era el nitrato de plata, obtengo un mol del producto, cloruro de plata. ¿Por qué me fijo en el cloruro de plata? Porque es aquel para el cual tengo el dato de cuánto producto realmente se genera. ¿Sí? Entonces, según la estequiometría de la reacción, un mol de nitrato de plata, o lo que es lo mismo, 170 gramos de nitrato de plata, van a generar un mol, o lo que es lo mismo, 143,5 gramos de cloruro de plata. ¿Sí? Esta relación sale directo de la tablita estequiométrica. Y como yo no puse 170 gramos del nitrato, sino que puse 150 gramos a reaccionar, voy a poder calcular cuánto es el cloruro de plata que yo esperaba obtener según la estequiometría de la reacción. La estequiometría de la reacción asume que el rendimiento es del 100%, porque es teórico. Todo aquello que es teórico siempre está al 100%. ¿Sí? Entonces, para los 150 gramos que yo puse de reactivo, en teoría, ¿cuánto cloruro de plata esperaba obtener? Bueno, hagamos la cuenta. ¿Sí? ¿Cómo calculo esta X de acá? Acuérdense, multiplico en diagonal, divido por el que quedó afuera en la regla de 3. Entonces esto nos queda 150 gramos de nitrato de plata por 143,5 gramos de cloro de plata, dividido los 170 gramos. Como gramos de nitrato de plata multiplique y divide, se cancela. Bueno, a ver, todo el mundo saque la calculadora, dígame cuánto da esa cuenta. Recuerden que quiero el número, la unidad y a qué sustancia pertenece. Lo tienen en pantalla para sacarlo. A ver acá por el chat. 126,6 gramos de cloruro de plata. Sí. ¿Y el resto? ¿Llegó ese número? Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Están Bueno. empezando a escribir bien las unidades. Estamos ¿Cómo? te digo, muy bien que están escribiendo bien las unidades ahora en el chat. Ya pasó con lo que hice yo también. Gramo de cloruro de plata, perfecto. Muy sea, bien. escriban, es muy importante. Fíjense que si ponen solo gramo, mi siguiente pregunta es gramo de qué? De nitrato de plata, de ácido clorhídrico, de cloruro de plata, de ácido nítrico, porque hay muchas sustancias que yo le puedo medir los gramos.
¿sí? Y aparte después te pido, y si es de producto, ¿qué gramo es? ¿Es el gramo teórico o es el gramo teórico o es el gramo real? ¿Sí? Entonces, anótense estos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Es la masa teórica de cloruro de plata que esperábamos obtener si el rendimiento de la reacción fuera del 100%. En teoría, con 150 gramos del reactivo limitante nitrato de plata, yo debería obtener 126,6 o 62 gramos de cloruro de plata. Ahora, la reacción y el problema me dice que produje 122. O sea, yo esperaba 126 y la realidad es que me dio 122. Fíjense, me dio menos de lo que yo esperaba. Eso es así en la vida, nunca les va a dar más. El máximo rendimiento es el 100%. ¿Cuánto es lo máximo que yo podía obtener? 126,62. Para arriba está prohibido, ahora para abajo no hay problema. Podemos obtener mucho menos que eso y está bien la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el rendimiento? Es el producto que en realidad se obtuvo, estos 122 gramos, dividido el producto que yo esperaba obtener, estos 126,62, multiplicado por el 100%. Entonces, reemplazo en esta formulita y díganme ustedes cuánto me da el rendimiento. 96,35. Muy bien. 96,35 podemos redondear a 96,4. ¿Sí? Este sería el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Sí? En el caso del rendimiento, personalmente, esta formulita a veces ayuda mucho, más que la regla de 3, incluso a veces, ¿sí? Porque no se confunden cómo armarla. ¿Estamos? Bien, pregunto ahora, con el diario del lunes ya hecho, de la tablita teórica que yo me armé al principio, ¿qué me podría haber evitado sin ninguna consecuencia, digamos? ¿Qué cálculos no eran necesarios hacer y hubiera resuelto el problema igual de bien? El del ácido clorhídrico y el del NHO3, El HN, ácido clorhídrico y el ácido nítrico. O sea, estos los ácidos. datos, estos dos, fíjense que no los usé en ningún momento. Sí me vino muy bien tener este dato para poder acá directamente trabajar en gramos, y sí me vino muy bien tener este dato para poder trabajarlo acá. En gramos, ¿por qué? Porque este dato también estaba en gramos. ¿Sí? Podría haber también pasado esos 150 gramos, esos 122 gramos a moles, pero acá, como justo la estequiometría justo era un mol, era más fácil hacer la estequiometría en gramos. ¿Sí? Pero fíjense que estos dos, en realidad, no los usé. Entonces, si yo me avivaba al principio que esos dos no los necesitaba, podría no haberlos calculado. No podía hacer la verificación de sumar las masas a ambos lados y que me dé lo mismo, pero zafaba de hacer esas cuentas. Cuando uno tiene esta contrarreloj a veces en el examen, zafar de hacer un par de cuentas ayuda. Y cuando uno está tranquilo, con tiempo, que puede hacer todo, verificar y que le dé todo hermoso, puede hacer todo y verificar. Pero cuando está contrarreloj, esto de empezar a identificar qué cosas realmente necesito y qué cosas no son tan necesarias, ayuda a hacerlo más rápido. ¿Sí? Bueno, este yo ya se lo subí, chicos, así que después revisen el material que tenían ya subido de la semana pasada. ¿Sí? Bueno, y ahora con este en mente, y sobre todo con esta fórmula del rendimiento en mente, Álvaro les va a resolver el ejercicio número 20, pero queremos que participen, o sea, que usen esto que vimos para que ustedes resuelvan el 20, no nosotros. ¿Sí?
Bueno, ¿para qué dejo de compartir, Álvaro? ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vamos con el 20. Avísenme cuando lo vean. Ahí lo veo, Álvaro. Perfecto. Ah, genial, ya tenés la ecuación, qué ídolo. Bien, ahí les puse la ecuación. ¿Sí? A ver, empecemos a mirar este ejercicio. A ver, momento que ahora el que no lo ve soy yo. No sé qué pasó, ahí estoy. Bueno, ahora no veo el chat. Bueno, no sé, mi computadora hace lo que quiere, no importa. Si ustedes lo ven es lo importante. Vengo Deja que acá, yo miro el chat y te aviso si hay algo. dale. Vengo acá y tengo esta ecuación. Me dicen que parto de 17 kilos de este reactivo, que el rendimiento de la reacción es 14%, o sea, bastante bajo el rendimiento, y me piden la masa obtenida de este producto. ¿Sí? Lo voy a poner así, así queda bien claro. Me piden la masa obtenida de este producto. Entonces, si miro la ecuación, el clorhídrico ya veo que no me interesa, se va. Este no me interesa, no me dan ningún dato, no me piden nada, no lo voy a usar para nada. Y otra información que no voy a usar para nada es que esto es un sólido, o sea que lo voy a sacar esto también. O sea, es información que nos da pero que no necesitamos. Fíjense cuánta información que no necesitamos tenemos ahí. Y acá, que esto es un gas, ¿me importa? Y no, porque me piden la masa. Si me pidieran el volumen, sí me importa que es un gas, porque uso la ecuación de los gases. Pero si me piden la masa, tampoco me importa que esto sea un gas. ¿Ven cuánta información que no necesito hay en esa ecuación? Entonces, si lo quieren hacer, háganlo. Pero la realidad es que van a trabajar mucho menos. Entonces, la ecuación ahora nos quedó mucho más simple. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación que nos quedó? Nos está diciendo, acá me quedó la B mayúscula, la voy a corregir, ahí. Acá, ¿qué nos está diciendo? Que un mol de esto, un mol de este reactivo, produce 2 moles de este producto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la información que nos termina importando. Ahora, la masa molar del reactivo, ¿la puedo calcular? Sí, ¿no? ¿Cuánto vale la masa molar de esto? Obviamente no me la acuerdo, porque el antimonio no se usa jamás. 121,8 es la del antimonio. Fíjense. Háganla, vamos. ¿Cuánto da la masa molar de esto? ¿Y en qué unidades? A ver si me deja volver al Zoom esto. No, no me deja. Bueno, ¿en qué unidades y cuánto da esta masa? ¿La masa del reactivo era? No, la masa molar. Ah, la masa molar. La masa molar del reactivo. La masa del reactivo es dato, nos decían 17 kilogramos, pero la masa molar del reactivo no es dato. ¿Cuánto vale? Ahí alguien puso 187,18 gramos por mol, pero a mí no me da eso. A A mí no ver, me convence tampoco ese número. a mí no me convence porque el antimonio ya solo Profe, pesa. a mí me Exacto, da la del antimonio. 439,74 gramos mol. Ahí ya me gustó Eso más. tiene un poquito más de sentido. 439,74 gramos mol. Bien. Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo en forma de texto es lo mismo que la tablita de Eli, ¿no? Yo se los hago distinto a propósito para que entiendan cómo se relaciona una cosa con la otra. Después eligen el método que les resulta. Pero fíjense que las cuentas que estamos haciendo son las mismas que las de la tablita. Lo único que no lo estoy escribiendo tablita. Entonces, 17 kilogramos de reactivo. ¿Puedo calcular cuántos moles son? ¿Qué hago para pasarlo a moles?
Los 17 kilogramos. 17.000 por la masa molar. Exacto. Los 17 kilogramos para pasarlos a gramos, 17.000 gramos. ¿Y ahora qué hago con los 17.000 kilogramos? ¿Los multiplico o los divido por la masa molar? Ojo con Dividir. eso, ¿eh? Lo mismo que les decía antes. Sí. Acá por el chat ya ¿Divido o los dijeron multiplico dividido por la masa molar? molar. ¿Qué pongo acá? ¿Por o dividido? Acá por el chat sugieren dividir por la masa molar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dividimos, porque entonces gramos se va con gramos y el mol que está en el denominador pasa al numerador y nos dan moles. ¿Cuánto da esto? $38,6, más o menos. 0,6, está bien. Tenemos un decimal más, démosle un decimal más. Moles de este reactivo. 38,65. 65. Entonces, ojo, porque era 38,7 en todo caso. Dejémoslo así, 38,65. Bien. Entonces, fíjense. Yo sé que un mol produce 2 moles. Esta cantidad de moles puedo calcular cuántos moles produce. Ven que es lo mismo que hacerlo con la tablita, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es escribir la misma cuenta. Estos moles, ¿cuánto producen? En vez de produce lo voy a poner así para que quede como regla de 3. Obviamente va a dar el doble de esto, ¿no? 79 y pico, ¿cuánto da justo? $77,32. 77,32 moles de esto. ¿Se entendió hasta acá lo que hice? Bien. Ahora, ¿la masa molar de este la puedo calcular? Sí. Voy a la tabla. ¿Cuánto nos da la masa molar de este? ¿Cuánto da la masa molar? Esta es fácil, la usamos recién, la del antimonio, era 121 y pico. La del hidrógeno. 121,8 más 3 hidrógenos. 124,8. 124,8, sí. 124,8, ¿qué unidad? La masa molar. Gramos dividido sobre mol. Gramos sobre mol, perfecto. Entonces, paso los 77,32 moles a gramos. ¿Divido o multiplico? ¿Cómo, profe? No escuché qué dijo. ¿Cómo paso los 77,32 moles a gramos? Multiplico por la masa molar. Por 124,8 gramos mol, perfecto. ¿Cuánto da esto? Fíjense que las cuentas que estamos haciendo es lo mismo que la tablita de él. Después, en todo caso, compárenlo uno con otro. Tómense un ratito para comparar ambos. ¿Por qué se los hago así? Para que tengan otra herramienta. Es exactamente lo mismo. Conceptualmente es idéntico al ejercicio. ¿Sí? ¿Cuánto dan en gramos esto? 9.651. 9.651 gramos de esto. Bien. Esto es el valor teórico, el valor real.
O dicho de otra forma, es el valor estequiométrico, el valor verdadero, es lo que realmente obtuve, es lo que espero obtener, me gustaría obtener. Sí, está bien. Acá me dicen por el chat que les dio un poco distinto, en lugar de 51, 49,50. Pero está, es 50, Está bien, es lo 51. mismo. De hecho, si lo pasamos, si quieren lo pongo acá. Eh, ¿cómo es el número justo? Cuando lo pasemos a kilogramos van a ver que es lo mismo. 9649536. 536. Perfecto, gramos. Si lo pasamos a kilogramos esto, nos va a dar 9,65 kilogramos, redondeándolo con tres cifras significativas. Sí. 9, perdón, escribí mal, 9,65. ¿Está bien? Y el otro redondeo también nos daba 9,65 con tres cifras significativas. ¿Lo ven? O sea que es lo mismo. ¿Ya estamos? ¿Eso era lo que preguntaba el problema? ¿Qué es este valor? Yo les pregunté eso, ¿este es el valor teórico, es el valor real, es lo que verdaderamente obtuve, es lo que me gustaría obtener, es lo que hubiera obtenido en qué caso? Es lo que hubiera sido si es del 100%. Exactamente, esto es lo que hubiéramos obtenido con un rendimiento del 100%. Y dicho en otras palabras, esto es el valor teórico o el valor estequiométrico. Es lo que me dice la cuenta que hubiera obtenido. Pero ahora, ¿cuánto vale el rendimiento realmente? Vale 14%, entonces si multiplico por 0,14, es lo mismo que por 14 dividido 100, no lo escribo así para que sea más evidente, por 14 dividido 100, esto me da el valor real obtenido. Lo que de verdad obtuvimos al hacer la reacción. ¿Qué pasó con el otro? Y se me fue, lo perdí, no me importa, no lo tengo. ¿Lo ven? Esto obviamente con unidades, ¿no? Acá no lo puse para que sea más sencillo, pero entonces, ¿cuánto da esto? Uno con 35 ¿Qué cosa? ¿Qué unidad? eh, gramos, kilogramos. Kilogramos, ojo, porque acá arriba teníamos kilogramos de este producto. Kilogramos de esto. Esto es lo que de verdad obtuvimos. Entonces, ¿cuánto esperábamos obtener? ¿Cuánto era el valor teórico? 9,65 kilogramos. ¿Cuánto de verdad obtuvimos? Esta masa. ¿Por qué? Porque el rendimiento me lo bajó. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Ah, y ahora volví a ver el chat. Eh, ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Sí? Fíjense, después compárenlo. Es exactamente lo mismo que la tablita de Eli. Lo único que yo lo hice paso a paso en vez de todos los pasos juntos. Hacer la tablita es hacer todas las cuentas juntas primero y después trabajar sobre eso. ¿Yo qué hago? Para cada reactivo y cada producto, a partir del dato que me dan, calculo el dato que necesito. Y con eso sigo trabajando. ¿Lo ven? Pero es exactamente lo mismo. Es conceptualmente idéntico. Es el orden de las cuentas lo que cambia. Es lo mismo, fíjense que les resulta mejor. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Habían pedido además el 26 y 27, ¿sí? 26 y 27 ya son de los integradores. Bien, con pureza, con rendimiento, con todo. Con pureza, con rendimiento, con todo. Le- ¿Querés hacerles ese? ¿O querés que me fijes si yo tengo alguno ya armado y hacemos, eso se los dejamos de tarea? Como prefieras, si tenés alguno armado, podemos mostrarle el que tengas armado, pero si no tenés armado, hacemos este y listo. Fíjate Tengo si uno querés. armado, Dale, ¿sí? Estoy fijándome que tengo uno que es parecido al que hiciste antes, no ese lo vamos a saltear, después se lo subo, cualquier cosa que lo miren. Y tengo uno que lo hizo el demonio, así que ese no se los voy a hacer, no soy tan mala. fíjense que estos ejercicios integradores es la combinación de los dos ejercicios que acabamos de hacer, ¿no? O sea, uno de pureza y uno de rendimiento combinados en el mismo ejercicio. O sea, ¿cuándo aplico la pureza? Antes de calcular cuál es el reactivo limitante. Porque para calcular el reactivo limitante necesito saber cuánto de pureza tengo. Las impurezas no entran, entonces obviamente tengo menos reactivo. ¿Cuándo aplico el rendimiento? Cuando calculo el producto. Siempre grábense eso. La pureza se aplica a los reactivos, el rendimiento se aplica a los productos. Y otra cosa conceptual, la pureza se aplica en masa y el rendimiento se puede aplicar en masa o en moles o volumen de gas ideal. Mm. ¿Sí? Lo único que tienen que ser es consistentes, ¿sí? O sea, si ponen moles de producto real, tienen que poner moles de producto teórico. Si ponen masa, tiene que ser los dos datos en masa, y así sucesivamente. Bueno, tengo acá uno para que hagamos, así que les comparto la pantalla. Dale. Ahí se ve Eli. Bárbaro. ¿Sí? Bueno. Este ejercicio, ¿sí? Tiene lo peor de lo peor que se nos puede ocurrir. O sea, como ustedes pidieron ahora un par de integradores, vamos a ver este. ¿Por qué les digo que tiene lo peor de lo peor? Porque tiene porcentaje de pureza, tiene rendimiento y es inverso. ¿Sí? Y tiene algunas preguntas que son medio rebuscadas. Digamos que esto es, ¿sí? Lo más complejo que les podría pasar. ¿Sí? Me interesa que hagamos primero la pregunta A, que ya bastante hay que trabajar para la pregunta A, y después vamos viendo si hacemos las otras o no según cómo vengamos. ¿Sí? Cualquier cosa después lo pueden pensar en casa. El problema dice, se desea obtener 2,92 gramos de nitrato de cobre, 2, haciendo reaccionar una cierta masa de cobre, 85% de pureza, con exceso de ácido nítrico, 0,900 molar, según la reacción. Y me dan ahí la reacción escrita.
me dicen que el rendimiento de la reacción es del 80%, y la primera pregunta, que ya para esta tenemos que elaborar bastante, es calcular la masa de cobre que se requiere. Mírenlo un minuto. Y veamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Bueno, a ver, como todos los ejercicios, arranco por la ecuación, ¿sí? Escribo la ecuación, ya me la dieron escrita, la copié en mi hoja. ¿Está balanceada? Uno quiere creer que con todos esos coeficientes estequiométricos puestos adelante tiene que estarlo, ¿no? Pero verifiquemos, ¿sí? 3 cobres en los reactivos, 3 cobres en los productos, ¿sí? 8 hidrógenos en los reactivos, 4 por 2, 8 hidrógenos en los productos, 8 nitrógenos en los reactivos. Fíjense, el nitrato, 2, pero hay 3 nitratos. 6 nitrógenos en el nitrato de cobre y 2 más en el monóxido de nitrógeno. Acá están los 8 nitrógenos. ¿Sí? Y 8 por 3, 24 oxígenos, lo mismo. Oxígeno hay en todos lados. 3 por 2, 6 por cada sal, pero la sal aparece 3 veces. 6 por 3, 18. Más 2 en el monóxido, 20. Más 4 en las 4 aguas, 24. ¿Sí? Está balanceada. Hay que chequearlo, ¿eh? No es trivial, hay que chequearlo. Una vez que tengo mi ecuación balanceada, me podía armar mi tabla, ¿sí? La estequiometría en moles era copiar directamente la de la reacción. Ahora, pregunto. Para hacer la pregunta A, ¿qué masas molares sí o sí tendría que calcular? ¿Alguien se aviva? La Si del no se cobre y la la del del cobre nitrato. Y la y del la del nitrato. nitrato de cobre, ¿sí? Con la masa molar del cobre y la del nitrato del cobre, para la pregunta A estaría bien, ¿sí? Ahora, como tengo muchas preguntas, estos son los ejercicios en los que a veces uno dice vale la pena hacer todo. Pues tengo un montón de preguntas, después voy a necesitar alguna de las otras masas, entonces capaz que vale la pena hacerlo todo. Pero fíjense que para el ítem A, con calcular estas dos, si en un examen no van a tener un ejercicio que tenga 20 preguntas, como este es para practicar en casa, ¿sí? Con esas dos les alcanzaría, ¿sí? Yo acá, para trabajarlo entre todos, tengo todas las masas molares ya calculadas, se las doy como dato. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, multiplicar las masas molares por los moles para armarme la tabla, ¿sí? Entonces, 63,5 gramos, que es la masa molar del cobre, por 3 moles, me da 190,5 gramos. Podría hacer la cuenta para el ácido nítrico, pero para el ítem A no va a ser necesario, 63 por 8, 504. Y la otra que sí va a ser muy necesaria es hacer la cuenta de la masa molar, ¿sí? Del nitrato cúprico, nitrato de cobre 2, y multiplicarla por sus moles. 187,5 gramos por mol por 3 moles
¿sí? Que nos va a dar 562, perdón, 5. No sería necesario para el ítem A averiguar las masas molares del agua y del monóxido de nitrógeno, pero ya que las tengo, puedo hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, esencial la del cobre y la del nitrato. Las otras no eran necesarias. No para el ítem A. Para el ítem B, por ejemplo, tengo que seguir calculando. ¿Sí? Por ejemplo, para el ítem B, no sé si se fijan, voy a necesitar, en realidad no necesitaba la masa, necesitaba el volumen, entonces con los moles me las arreglaba. ¿Sí? Bien, una vez que tengo mi tablita, yo ya la tengo armada completa, vamos con los datos del problema. ¿Qué datos teníamos en este problema? Se desean obtener 2,92 gramos del nitrato de cobre. Y se hace reaccionar una muestra de cobre, que es 85% de pureza, con exceso de ácido nítrico. El rendimiento es del 80%, y me preguntan la masa de la muestra de cobre que se requiere. ¿Anotamos esos datos? 2,92 gramos de la sal, nitrato de cobre, que es lo que quiero obtener. Voy a usar cobre al 85% de pureza, con exceso de ácido nítrico, 0,900 molar. Y me pide que averigüe, me dice que el rendimiento de la reacción es del 80%, y me pide que averigüe la masa de la muestra. Ahora empiezo a hacer preguntas. Esos 2,92 gramos que yo escribí debajo del nitrato de cobre 2, ¿son teóricos o son reales al 80% de rendimiento? Uy, qué pregunta. Acá Florencia pregunta si es teórico, porque tiene signo de pregunta. ¿Teórico? ¿Y el resto qué le responde? Reales. No es lo que tengo, Son es lo que quiero reales, es lo que al quiere obtener. 80%. Se desea obtener 2,92 gramos. ¿Sí? Piensen que ustedes tienen un negocio, ¿sí? Y un cliente les dice, hoy a la mañana paso a buscar 2,92 gramos de tal sustancia. Ustedes tienen que tener 2,92 gramos. No le pueden decir, ay, mira, yo hice la teoría para 2,92, pero me dio solo el 80%, así que te debo un pedazo. No, tienen que estar los 2,92 gramos, ¿sí? O sea que estos 2,92 gramos que yo tengo acá son reales. O sea, estos 2,92 gramos ya están al 80% de rendimiento, ¿sí? La masa de cobre que me están pidiendo, ¿es la masa de cobre pura o la impura? Lean bien que me piden. Calcular la masa ¿de qué? ¿De cobre puro o impuro? El enunciado no dice puro o impuro. ¿Pero qué dice? No, Justin, no es la pura, es la impura. Porque me pide la masa de la muestra de cobre. Exacto, Brenda. Impuro porque dice la muestra. Fíjense cómo está el enunciado.
¿sí? El enunciado dice, usamos una muestra de cobre al 85% de pureza. Muestra de cobre al 85% de pureza. Y acá me dice, averiguame la masa de la muestra de cobre. O sea, es la masa impura, es la masa total de esa muestra que hay que poner. ¿Sí? Eso es lo que me pregunta el ejercicio. En el medio, yo capaz que tengo que averiguar la masa pura. ¿Sí? Tenemos que ver cómo llegó ese dato. ¿Sí? Bueno. Acá es en donde uno a veces conviene pensar el problema al derecho, ¿sí? Y la dificultad de este ejercicio es que es de atrás para adelante. Si yo supiera qué muestra de cobre tengo, imaginemos un número redondo en nuestras cabezas, 100 gramos. Si yo tuviera 100 gramos de esa muestra, ¿cómo averiguo cuánto de esa muestra es cobre? Con el porcentaje de pureza. Como me dice que el 85% es puro, si tengo una muestra de 100 gramos, de cobre tengo 85 gramos. ¿Cómo averiguo producto con el cobre? Bueno, averiguo producto a partir del limitante. ¿Quién es el reactivo limitante en este ejercicio? Ya que estamos. El cobre. Perfecto, Gonzalo. Porque me dice que el ácido nítrico está en exceso. Entonces, por lógica, si tengo dos reactivos, uno está en exceso, el otro es el limitante. ¿Sí? A partir del limitante, que en este caso es el cobre, averiguaría producto. Entonces yo diría, bueno, según mi ecuación, ¿sí? Si cada 3 moles o 190,5 gramos de cobre yo obtengo 3 moles o 562,5 gramos del producto, ¿cuánto voy a obtener a partir de los 85 gramos o de lo que sea que haya puesto de cobre puro? El valor del producto que yo obtengo a partir del cálculo estequiométrico, a partir de esta tabla, es el que obtendría si el rendimiento fuera del 100%. Pero el rendimiento es del 80%. Entonces, una vez que tengo ese producto teórico, yo tendría que con ese dato calcular el producto real a partir del rendimiento. Entonces, fíjense cómo sería la secuencia si yo tuviera este dato. Si yo tuviera el dato de la masa de muestra, calculo la masa pura usando el porcentaje de pureza. Con la masa pura averiguaríamos quién es el reactivo limitante. Y con la masa pura del reactivo limitante, yo calculo la masa de producto teórico. O sea, si el rendimiento de la reacción fuera del 100%. Y luego, con el porcentaje real de rendimiento, yo calculo la masa de producto real. ¿Por qué decimos que este problema es inverso? Porque en este caso, esta masa de muestra es la incógnita. Esta es la incógnita. Mientras que esta masa, la masa de producto real, es el dato. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? De atrás para adelante, por eso hablamos de inverso. ¿Sí? Con el dato de producto real, vamos a averiguar el dato del producto teórico usando el porcentaje de rendimiento. Con el producto teórico, vamos a averiguar qué cosa. La masa pura del reactivo limitante. Y con la masa pura del reactivo limitante, podemos averiguar la masa de muestra que requerimos para tener esa masa pura de reactivo limitante.
¿Se entiende el esquema del problema? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es difícil porque es de atrás para adelante. Se parece bastante al primero que les hizo Álvaro, al 14. ¿Sí? Lo que pasa es que este además tiene rendimiento, que el 14 no tenía. ¿Estamos? ¿Se entendió el esquema? Qué silencio, chicos. ¿Se entendió el esquema de lo que vamos a hacer o no? Sí, ¿Quieren que profe. revisemos algo? ¿Sí? Vamos ahora a hacer las cuentas, ¿sí? Pero vamos a seguir este esquema. Yo porque antes de mandarme a hacer cuentas quería que vieran qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Voy a borrar todo esto que estuve escribiendo yo. Entonces, primer paso, con el dato del producto real, calculo el producto obtenido, usando el rendimiento. Yo lo voy a hacer en este caso con formato regla de 3, para cambiar un poquito. ¿Qué significa el 80% de rendimiento? Que voy a obtener 80 gramos, ¿sí? 80 gramos realmente obtenidos, de cada 100 gramos teóricos que yo esperaba obtener si el rendimiento fuera del 100%. Entonces, como se obtienen 80 de cada 100 teóricos, para obtener 2,92, ¿cuánto tendría que haber planeado en teoría? Bueno, para 2,92 gramos realmente obtenidos, yo tendría que haber planeado en teoría, saco la cuenta, ¿sí? 3,65 gramos. ¿Se entiende esta cuenta? ¿Alguien quiere que la vuelva a hacer? ¿Se entendió el planteo? Sí, profe, se entendió. Bien. Esta es re importante. Acá es donde meten la pata, por eso insisto tanto. Esta es la peor en la que meten la pata. ¿Por qué? Porque con este 2,92 gramos, ¿sí? Se hacen lío porque no identifican si es el real o el teórico. Es muy importante esto. 2,92 gramos son los realmente obtenidos. Y yo con eso calculo el teórico. ¿Por qué? Porque tengo prohibido volver para atrás de esta flecha, averiguar reactivos, con productos que no estén al 100% de rendimiento. ¿Sí? Entonces, con este dato teórico, ahora puedo relacionar el producto con los reactivos. Entonces, ¿qué queremos averiguar? Bueno, queríamos averiguar la masa de cobre. Según mi tabla, cada 562,5 gramos que obtenemos teóricamente del nitrato de cobre, pusimos a reaccionar 190 gramos de cobre. Para obtener 3,65 gramos, teóricamente, ¿cuánto tuve que haber puesto a reaccionar? Otra regla de 3 más. Fíjense que esto se resuelve todo con regla de 3. ¿Sí? Eso me da 121,236 gramos de cobre. Es el resultado de hacer la cuenta. Verifíquenla. Pregunta. ¿Esta masa que yo tengo acá es cobre puro o es ya la muestra de cobre? Muy bien, Justina, acá por el chat. Esto es cobre puro. Fíjense que yo acá puse gramo de cobre. ¿Sí? Piensen que solo el cobre puro es capaz de generar producto. Entonces, las masas de los reactivos que yo calculo a partir de los productos siempre son puras, porque es la masa del reactivo que generó producto, y solo la masa pura genera producto. ¿Sí? Entonces, esa masa que tengo acá no es la masa de la muestra impura, es la masa de cobre puro. Como el problema me pedía la masa de la muestra, ahora tengo que averiguarla.
¿Con qué? Con el porcentaje de pureza. Porcentaje de pureza era del 85%. ¿Qué significa que el porcentaje sea del 85%? Que vamos a tener 85 gramos de cobre cada 100 gramos de muestra. Como esta masa que calculamos era la de cobre, ahora puedo averiguar la de la muestra. Cada 85 gramos de cobre, yo necesitaba pesar 100 gramos de muestra. Para tener 1,2361 gramos de cobre, 1,2361 gramos de cobre, ¿cuánto tengo que pesar de la muestra? Acá hacemos la cuenta, 7% dividido 85, y me va a dar un valor. Antes de hacer la cuenta, ¿cómo esperan que sea este valor de muestra de cobre impura? ¿Más grande o más chico que la masa de cobre pura? ¿Cómo espero que sea este valor? Más Un grande. poco más grande, muy bien. O sea que si hacen la cuenta y les da menos, ¿sí? Hacen la cuenta y les da, no sé, en lugar de, les da 1,15. 15. ¿Qué hacen? ¿Lo ponen en el resultado o dicen, no, algo hice mal y lo hago de nuevo? ¿Sí? Ojo acá, porque lamentablemente vemos mucho esto con Álvaro, y es que tienen el planteo bien, pero capaz que cuando metieron en la calculadora se comieron un número, o en lugar de multiplicar por 100, multiplicaron por 10, ¿sí? Y les da un número más chico porque metieron mal en la calculadora, y te ponen, pues dicen, a mí la calculadora me dio esto, y lo ponen como resultado, ¿sí? Por eso está bueno que se hagan este planteo antes de hacer la cuenta. O sea, ¿cómo me tiene que dar este número? ¿Más grande, más chico, más o menos parecido, mucho más grande, mucho más chico? ¿Sí? Como para que empiecen a tener un criterio de que si lo que les da la calculadora es ridículo, no lo pongan como respuesta. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, ¿cuánto les da esta cuenta? Vamos, laburen un poco con la calculadora y díganme cuánto les da. Esperamos que nos dé un poquitito más grande. 1,45 gramos de muestra. Gramo de muestra, muy bien, ahí Florencia. Ojo, Justin, no es gramo de cobre, es gramo de muestra de cobre. ¿Sí? Es 1,45 gramos de la muestra. Insisto con esto de que tengan claro si es la sustancia pura, la sustancia teórica. Ante la duda, en serio les digo, anótenselo. Estos son los gramos de cobre puro. Estos son los gramos de cobre impuro o muestra de cobre. Porque si no se van a marear ustedes mismos. ¿Sí? Este ejercicio era una porquería porque les hace un montón de preguntas. Capaz que algo de lo que calculé para el ítem A me sirve para los otros. Entonces, si lo tengo prolijo armado, no lo tengo que calcular de nuevo. Capaz que zafamos de alguna. ¿Sí? Entonces, respuesta del ítem A, ¿sí? Masa de muestra de cobre, 1,45 gramos de muestra de cobre. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, hacemos un ítem más. Vamos al ítem B. ¿Sí? El ítem B me decía calcular el volumen de monóxido obtenido en centímetros cúbicos si el monóxido se recoge a 25 grados centígrados y 1,20 atmósferas de presión. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo me copio la tabla que ya tenía armada. Seguimos con la misma. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, acá les vamos a enseñar algo que podemos hacer que está bueno. Es que yo les había explicado que esta tablita que está escrita en azul y que es teórica, ¿sí?
Funciona bárbaro, ¿sí? Cuando yo estoy al 100% del rendimiento. ¿Por qué? Porque es teórica. Todo lo teórico, ya les dije, está 100% de rendimiento. Para poder, a partir de los productos, averiguar algo de los reactivos, este dato, ¿sí?, del 2,92 gramos, ¿sí?, no me había servido así como estaba, porque este dato está al 80% de rendimiento. Entonces yo cuando con este dato tuve que averiguar algo de los reactivos, primero lo tuve que poner al 100% para luego poder averiguar algo de los reactivos. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy trabajando solo del lado de los productos, todos los productos se obtienen al mismo porcentaje de rendimiento, ¿sí? Porque el rendimiento es de la reacción, ¿sí? Cuando decimos que se obtiene el 80% de rendimiento, es el 80% de rendimiento para todos los productos, ¿sí? O sea, que a partir del dato de un producto real u obtenido, yo puedo calcular el dato real de otro producto sin necesidad de averiguar el 100%. ¿Por qué? Porque van a ser proporcionales. ¿Sí? Repito. Cuando a partir de un producto quieran averiguar un reactivo, sí o sí hay que averiguar el 100% del producto y con el 100% del producto averiguo 100% de reactivo. Ahí no hay tutía. Pero si no voy a atravesar esta flechita que separa productos y reactivos y me voy a quedar del lado de los productos, puedo, a partir de un producto real, averiguar otro producto real. Porque estoy siempre del lado de los productos. Fíjense, me pide que calcule el volumen del monóxido obtenido. O sea que quiere que calcule cuánto ocupa el monóxido que realmente se obtiene si lo pongo en un recipiente a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, como nunca voy a atravesar la flecha que separa reactivos de productos, puedo trabajar con el dato real de un producto que incluye el rendimiento para averiguar el dato real del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo plantear acá? Me pedía que averigüe el volumen. Me da dato de presión y temperatura. ¿Qué les parece que voy a querer plantear? Si quiero un dato de volumen y tengo la presión y la temperatura. La ecuación de los gases. La ecuación de los gases, ¿sí? ¿Se la acuerdan? A ver quién me la dicta. ¿Qué decía la ecuación de los gases? P por B igual a N por R por T. Muy bien. Presión por volumen es número de moles por R, que es la constante gaseal, por la temperatura. A ver, ¿la presión la tengo? Sí, es dato, 1,20 atmósferas. El volumen, no, el volumen es justamente lo que quiero averiguar, la incógnita. R me la sé de memoria, la temperatura es dato, y la pregunta de verdad ahora es esta, ¿tengo los moles? O sea, para poder calcular el volumen del gas, yo tendría que tener ahora los moles de gas. No, Ese no lo tengo, pero lo puedo calcular. Es justamente lo que tengo que buscar, los moles de monóxido que se generan. Porque si los tengo, chau, hago la cuenta del gas y ya está. ¿Sí? ¿Cómo averiguo los moles? Bueno, a partir del dato del reactivo que sí conozco. ¿Sí? Entonces, esto era lo que yo les estaba explicando. Voy a usar un dato de un producto para calcular una incógnita de productos. Entonces no necesito hacer esto de pasarlo al 100% y después hacerle el 80%. ¿Sí? Puedo trabajar directamente con el dato real. Entonces, mi tablita me dice que 562,5 gramos de la sal van a generar 2 moles del gas.
Pero ¿cuánto generé yo de mi sal realmente al 80% de rendimiento? 2,92 gramos. Entonces voy a poder calcular directamente los moles de monóxido obtenidos. Hagan la cuenta y díganme cuánto da, vamos. ¿Sí? Cero coma cero ciento tres, 104. 0,0103. Bien. Entonces, este dato que tengo acá es el dato real. O sea, como el dato con el cual calculé estaba al 80% de rendimiento y son todos productos, este producto que averigüé ya está al 80% de rendimiento. No hace falta que yo después se lo agregue. ¿Sí? Bueno, ahora que tengo este dato, es simplemente cuestión de poner los datos en la ecuación de los gases. Como el volumen era la incógnita, la presión pasa del otro lado dividiendo, ¿sí? Y calculo el volumen usando la ecuación del gas ideal, ¿sí? Entonces, el volumen del gas va a ser los moles que obtuve del gas por la constante del gas ideal por la temperatura. Acuérdense que la temperatura la tienen que pasar a Kelvin, ¿sí? Fíjense que me la dieron en grados centígrados. ¿Se acuerdan de eso? Que no podían trabajar con temperaturas en grados centígrados, que hay que pasar todo a Kelvin. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Disculpa, Gonzalo, ¿qué dato no entendiste? ¿El de los moles del monóxido? ¿Cómo no? Vamos para atrás entonces. Yo tenía este dato que era la masa real que yo obtenía de la sal, ¿sí? Y uso la relación estequiométrica que hay entre la masa de sal y los moles del gas que me piden, en este caso el monóxido, ¿sí? Para calcular los moles de monóxido obtenidos, ¿sí? Como este dato que estoy usando ya está al 80% de rendimiento, el dato que calculo del gas también está al 80% de rendimiento. O sea, el cálculo es la regla de 3 directamente. ¿Sí? Pero como estoy usando dato real, dato de producto real, para calcular otro dato de producto, ese dato también es real. Ya tiene el rendimiento incluido. Exactamente. Fíjate, me dice calcula el volumen del monóxido obtenido. ¿Sí? Como pregunta es mucho más coherente, pero me podrían haber pedido una cosa medio ilusoria que es calcule el volumen de monóxido si el rendimiento fuera del 80%, bueno, del 100%. Ahí sí tendría que averiguar el del 100%. Pero acá me piden obtenido, obtenido es al 80%. ¿Estamos? ¿Cómo no? Bueno, teníamos que hacer el cálculo del volumen. Bueno, hagan el cálculo y díganme qué les da. Cero coma 211. 0,211, 212, ¿qué? ¿Qué unidad?
decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. O sea, cuando yo hago el cálculo, ¿sí? Cancelo las unidades, me queda que la única que sobrevive es decímetro cúbico, o sea que esto me da 0,212 decímetros cúbicos. ¿Dejo eso en la respuesta? ¿Ya está? No, me piden centímetros cúbicos. Ah, ojo acá, ojo, ¿sí? Porque uno llega acá y dice, listo, ya está, tengo el volumen. Pero ojo, porque me lo piden en centímetro cúbico. Está perfecto el cálculo que hice hasta ahora, pero si lo dejo ahí, no contesté la pregunta, porque la pregunta es, dígame el volumen en centímetro cúbico, ¿sí? Si yo le digo 0,212, está mal, porque no contesté la pregunta con la unidad correcta. Entonces, hay que pasar ese volumen de decímetro a centímetro. Así que, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? ¿Qué escribo en el casillero de la respuesta si este ejercicio aparece en un examen? 212 Claro, centímetros hay que cúbicos. multiplicar por 1000, 212 centímetros cúbicos, ¿sí? En realidad, como el enunciado les dice que quiere el volumen en centímetros cúbicos, ustedes podrían poner solo el número y se sobreentiende que está en centímetros cúbicos, ¿sí? Pero recomendación personal, siempre anoten la unidad, ¿sí? Porque eso hace que quede claro que uno entendió lo que está calculando, ¿sí? Bien. ¿Se entendió este? Las dos preguntas que siguen, ¿sí? Yo la verdad que se las dejaría de tarea porque son más de serie 5 y de serie 7 que de serie 8, ¿sí? Tienen que hacer algo parecido a lo que hicimos en este ejercicio, en este ítem, en el ítem B, que a partir de un dato de producto tienen que averiguar otro dato de producto, pero después las cuentas son más de soluciones y de magnitudes atómico-moleculares. Así que yo después si les subo el ejercicio si quieren, no hay ningún problema, pero me gustaría que lo revisen ustedes y lo intenten ustedes los otros dos, porque son de las cuentas de magnitudes que creo que es de lo que más les cuesta. ¿Te parece, Álvaro? Sí, no sé si. Perfecto. Sí, sí. Porque es para que calculen si la masa se disuelve en agua y hagan un cálculo de soluciones y que calculen moles de nitrógeno, que Sí, la sí. tienen que De pensar. hecho, tienen que repasar bastante de serie 5, así que les va a venir bien. Por eso, obviamente que cuando se lo subo está la resolución, chicos, pero me gustaría que piensen ustedes qué se les ocurre hacer para resolverlo y después miren la resolución. No se manden a copiar la resolución directamente porque eso no les va a servir de nada. ¿Sí? Bueno, no sé si querés resolverle alguno de los otros o querés que arranquemos, como dijimos, Vamos con a. cinética. No, redox nos falta. Ah, redox, es verdad. Dale. Bueno, Eh, Vamos con eso y dejamos cinética para empezar la semana dejamos del cinética para la viernes. próxima. Vamos con redox, Listo, dale. vamos a tratar. Bueno, Tenés razón. vamos a ver un par de reacciones que están relacionadas con los ejercicios 5 y 6, ¿sí? Que es lo que se llama ecuaciones de óxido-reducción o ecuaciones redox. Denme un segundo que les comparto. Ahí estamos. Ecuaciones redox, ¿sí? Ecuaciones redox. Redox viene de reducción y oxidación. Las ecuaciones redox son ecuaciones donde aparecen cambios en los números de oxidación o en los estados de oxidación de los reactivos, ¿sí? Una reducción es una disminución del estado de oxidación. Es decir, una ganancia de electrones. Y una oxidación es un aumento en el estado de oxidación
es decir, una pérdida de electrones. Y las reacciones redox siempre se producen simultáneamente, la reducción y la oxidación. No puede producirse una oxidación sin que haya reducción ni viceversa, porque si alguien pierde electrones, tiene que haber otro reactivo que los gana, y si alguien gana electrones, tiene que haber otro reactivo que los pierde. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, que está en el 8.5. Y el 8.5a, el 8.5a dice, hierro 2, oxígeno 3, es decir, óxido de hierro 3, más 3 de magnesio. Fíjense que ya está balanceada, ahora en un ratito vamos a ver algunas que no, pero esta sí, como para empezar a entenderlo. 3 de óxido de magnesio y 2 de hierro. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasó acá. Participe. Así que atentos, no vamos a hacer cuentas con la calculadora, pero sí tenemos que intentar ver quién se oxidó y quién se redujo en este ecuación. Entonces, vamos a asignar los estados de oxidación a todas estas sustancias. Entonces, vayan diciéndome, el estado de oxidación en el óxido de hierro, del hierro y del oxígeno, el estado de oxidación del magnesio puro, el estado de oxidación del magnesio y del oxígeno en el óxido de magnesio, y el estado de oxidación del hierro puro. Vamos acá, empezamos en el hierro. ¿Cuánto vale acá el estado de oxidación? 3, Más 3. Siempre los estados de oxidación los tenemos que dar con signo, recuerden, porque, y acá va a ser fundamental, porque puede ser momento donde nos confundamos. Para el oxígeno, menos 2, menos 2, perfecto. Para la sustancia simple, Más 2. acá más 2. ¿Seguro? ¿Cómo asignábamos estado de oxidación de las sustancias simples? Acá por el chat Cero, pone sugieren Joaquín. 0. Y siempre, las sustancias simples por definición tienen estado de oxidación 0. Siempre. ¿Sí? No aparece en la tabla periódica, pero todas las sustancias, todos los elementos, cuando son sustancias simples, tienen estado de oxidación 0. No aparece en la tabla periódica, pero para todos está disponible. ¿Sí? Para el magnesio acá, para el magnesio, chicos, para el magnesio en el óxido, Acá dicen 2 más por el chat. 2 más dice Justin, y está bien. Y para el oxígeno, menos 2, menos 2. Y para el hierro, sustancia simple, 0, 0. Perfecto. Entonces, viendo todo esto, ¿quién cambió su estado de oxidación? El oxígeno no y el oxígeno no. El hierro y el magnesio sí. ¿El hierro de qué pasó? Pasó de más 3 a 0. Y pasó de más 3 a 0, ¿qué pasó? ¿Se oxidó o se redujo con esto que teníamos acá, con esta definición que teníamos acá? Se redujo. Se redujo, perfecto. ¿Sí? Porque su número de oxidación disminuyó. Ganó electrones. En este caso 3, pero después vamos a ver el número. Por ahora no nos importa el número. Pero ganó electrones. ¿Estamos de acuerdo? Y el magnesio pasó de 0 a más 2. Entonces se oxidó porque perdió electrones. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿O no?
Pero si el hierro se Sí. redujo, produce que el magnesio se oxide. Entonces, es el agente oxidante. Pero lo ponemos como toda la sustancia. Entonces, todo esto es el agente oxidante. Aunque el estado de oxidación cambió del hierro, llamamos agente oxidante a la sustancia entera. Y es el agente oxidante porque produce que el otro se oxide. ¿Se entiende por qué se llama oxidante? El que se reduce hace que el otro se oxide. Y este que se oxidó hace que se reduzca el hierro. Entonces es el agente reductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Entonces, siempre, el agente oxidante es el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida. Pero más allá de que cambia uno solo de los elementos su estado de oxidación, llamamos agente oxidante a la sustancia entera. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo un poquitito más complejo. Miremos esta ecuación. Muchas veces para la sustancia simple le ponen un cerito arriba. Eso quiere decir que no tiene carga y que es la sustancia simple. No siempre lo vamos a ver, pero a veces aparece. ¿Sí? Es como si acá le hubiera puesto un cerito arriba, estamos diciendo que es una sustancia simple, magnesio cero, o que su estado de oxidación es cero. Si no aparece, es lo mismo, no necesitábamos ponerlo, yo en el anterior no lo puse, acá lo pongo para que no se confundan, ¿sí? Pero quiere decir eso. ¿Sí? ¿Podemos ponerlo o no? Asignamos estados de oxidación acá. ¿Cuánto vale el estado de oxidación para el hidrógeno como sustancia simple? 0. 0. Para el catión cobre 2, para el catión Dos. cobre 2, Dos. 2. Siempre que tenemos un catión, el estado de oxidación es directamente la carga. Para el cobre 0, para el cobre metálico, sustancia simple, 0. 0. Y para el hidrógeno más, 1. Más más 1. 1. Más 1 siempre con signo, más 1. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasó con el hidrógeno? Pasó de 0 a más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se oxidó o se redujo? Oxidó. Se oxidó porque perdió un electrón. Pongo electrones genérico, en este caso es 1, pero no importa. 1 cada átomo, ¿no? Bien. Si se oxidó, es el agente reductor. ¿Estamos de acuerdo? Y el cobre pasó de 2 más a cobre 0. Entonces, se redujo. Pasó de más 2 a 0. Se redujo. Ganó electrones. Entonces, el cobre 2 más
es el agente oxidante, porque produce la oxidación del otro reactivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Sí, Sí, Bien. Para balancear este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es balancearlas por separado. O sea, vamos a plantear la reducción por un lado y la oxidación por el otro. Y el agregado que va a tener es que además de balancear masa, vamos a tener que balancear carga. Porque cuando se produce una una reacción química cualquiera, que la representamos en una ecuación, no se pueden crear ni destruir cargas. Así como no se puede crear ni destruir masa, tampoco cargas. Entonces, escribo la media reacción o la hemireacción o la semi-reacción, lo van a ver escrito de las diferentes maneras, media reacción, hemireacción, semi-reacción, de oxidación. Es decir, esto lo pongo como reacción química. El hidrógeno pasó a H+. Entonces, tengo que balancear esta ecuación química. ¿Cómo balanceo? Y bueno, lo primero que tengo que hacer es poner 2 de H+, porque si de este lado tengo 2 hidrógenos, de este también tengo que tener 2 hidrógenos. ¿Lo ven? Como decimos siempre, eso tiene que estar balanceado. Entonces pongo un 2 ahí. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá me siguen? sí, profe. Ahora, ¿está balanceado en carga esto? ¿Tengo la misma cantidad de cargas de un lado que del otro de la ecuación? no, tiene que tener una más, ¿no? No, porque de un lado no tengo carga, a la izquierda tengo 0 carga y acá a la derecha tengo 2 cargas positivas. Si tengo 2 cargas positivas, ¿qué puedo sumar para que la ecuación quede balanceada en carga? Los electrones que perdió el hidrógeno. ¿Cuántos electrones tengo que sumar para que esto quede con 0 carga? 1. Si sumo un electrón, ¿qué me queda? Tengo 2 cargas positivas menos una del electrón, me queda una carga positiva, pero acá tenía 0. Entonces no me alcanza con un electrón. Tengo que sumar 2 electrones, porque entonces 2 cargas positivas y 2 cargas negativas hacen que de este lado no tenga ninguna carga. Como de este lado no tenía ninguna carga, ahí quedó balanceada. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Y en la reducción, lo mismo. Si tengo 2 cargas positivas, sumo 2 electrones. Pero ahora del otro lado. Lo cual es lógico, porque fíjense que si este se redujo, ganó electrones. Si ganó electrones, los tengo que poner a la izquierda en la ecuación. Esto más los electrones que ganó me da esto. Y este de arriba, esto me da esto más los electrones que perdió. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, ¿Podría repetir lo último? En el Sí, último perdí. lo mismo. Si acá tengo 2 cargas positivas y acá no tengo ninguna carga, tengo que sumar 2 cargas negativas para que esto me quede con 0 carga. Lo cual es lógico, porque dijimos que gana electrones. Y los gana se los tengo que poner en los reactivos. A esto le tengo que sumar los electrones que ganó. Y me da este producto. En cambio, en el de arriba,